Otro de los propósitos del periodo del reino milenial es el de culminar las promesas hechas a Abraham. Aunque muchos argumentan que las promesas han tenido su cumplimiento desde la toma de la tierra prometida, queremos recordar que la tierra prometida, aunque adquirida, no fueron ni son actualmente poseídas en el sentido de la promesa dada a Abraham. Es más, no todos los territorios fueron conquistados. Otros argumentan que hay un cumplimiento espiritual en esta promesa, diciendo que todos los que tienen la fe en Cristo Jesús tienen la fe de Abraham en el Dios Altísimo. Son hijos por la fe de Abraham. Culminar con las promesas hechas a Abraham, uno de los propósitos del reino milenial, y hablaremos de esto hoy. Génesis capítulo 15, versículo 5, Génesis 26, 4, Isaías 10, 21 al 22, Isaías 19, 25. Esperamos hoy revisar estos pasajes y demostrar que su cumplimiento pleno aún está por cumplirse y que esto será en el reino milenial, cuando Dios recoja a sus hijos de todos los cuatro vientos de la tierra, los selle y los haga volver a la tierra prometida. Mateo 19, 28, Apocalipsis 24. Mateo 19, 28 dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Empecemos con las promesas dadas a Abraham. Abraham era un hombre que vivía en la tierra que se cree estuvo plantado el jardín de Edén. Ur de los caldeos, tierra de los caldeos. Taré fue el padre de Abraham, que tuvo otros hijos, Nacor y Harán, descendientes de Sem, que fue hijo de Noé, uno de los 3 hijos de Noé. Su padre Taré decide ir a Canaán. Esto no por deseo propio, sino por designio de Yahweh. Génesis capítulo 11, versículo 31. Génesis capítulo 15, versículo 7. Yahweh lleva a este hombre a tomar esa decisión, pero nunca llega él, Taré, nunca llega a Canaán, sino que se queda en Harán. El propósito del pacto era el de establecer un hombre como guardador del territorio escogido por Yahweh. En ese tiempo su nombre era Canaán, de aquel territorio. Estaba habitada por los cananeos, mas Jehová la había desde antes tomado para sí de las naciones como su heredad. O sea, de todas las naciones que hay, de todos los continentes que hay, el único lugar que Dios tomó para sí fue Jerusalén, o la tierra de los israelitas. Todos los terrenos de la tierra fueron dados a los hombres. Se les da, pero solamente este terreno se les da a Abraham, específicamente Jerusalén. Cuando Taré, el padre de Abraham, muere en Harán, no muy lejos de Canaán, Dios lleva a Abraham a recibir esta promesa. Aún no tenía hijos, a pesar de que era de edad avanzada. 100 años tenía él. Su mujer, Sarai, también era de edad avanzada y nunca había tenido hijos. Era estéril. La promesa de una heredad sin hijos parecía extraña a Abraham,
Pero ante el Dios de lo imposible, esto no es ninguna dificultad. Génesis capítulo 15, versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Abraham pregunta, ¿cómo sabré yo que todo lo que dices es y será verdad? ¿Qué señal tendré? Pues no tengo heredero, ni hay posibilidad de que yo engendre un heredero después de tantos años. Jehová le respondió que él iba a morir y no vería el cumplimiento de esta promesa, pero era promesa de Jehová y así sería. Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los cenefeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Estos territorios se les promete a Abraham como heredad para que desde allí y de manera perpetua se adore el nombre del Dios Altísimo. Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 5, capítulo 6, versículo 8. Cuando llegó el cumplimiento de los 400 años, donde la descendencia de Abraham se multiplicó de manera grande en Egipto, muchos de estos años como esclavo bajo dura servidumbre, Dios levanta a Moisés para la próxima fase del cumplimiento de esta promesa. Esta promesa no se cumpliría inmediatamente, instantáneamente, sino que tomaría un tiempo, lo que se entiende por un proceso. Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 5 dice, habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. No conocían a Dios como por el nombre del Eterno. Se le revela a Moisés como el Eterno, pero es el mismo Dios que tiene a Abraham, que tiene Isaac, hijo de Abraham, y que tiene Jacob, hijo de Isaac, para cumplir la promesa dada a Abraham. O sea, que Dios estaba y está pendiente a que se cumpla lo que Él ha dicho. También establecí, sigue Jehová hablando a Moisés en esta conversación para establecer quién es Él. También establecí mi pacto con ellos. Es el mismo pacto de Abraham ratificado en Isaac, ratificado en Jacob, pero es la misma idea. Van a tener como suya los territorios prometidos de la tierra de Canaán. La tierra en que fueron forasteros
a la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Éxodo capítulo 6, versículo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de los egipcios, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré para mi pueblo, y seré yo vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de los egipcios. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano en juramento, que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Aquí, en un pacto que se extiende no solamente a concebir unos territorios prometidos, sino a desesclavizar, redimir, salvar, poner a salvo con su brazo extendido al pueblo de Israel de la mano de Egipto con grandes juicios de señal. Y tomará a los descendientes de Jacob, dice la promesa, cuyo nombre es Israel. Nombre que la nación adopta por parte de Jehová, que significa el Elohim o Israel, el poderoso Dios de Israel. Todavía en el tiempo de Moisés, este pacto, a pesar de la multitud de personas que salen de Egipto para tomar la gran nación de Israel o Canaán, tendrían que conquistar la tierra que estaba habitada, porque habían habitantes en la tierra prometida. Para esto tendrían que confiar en Yahweh, Jehová, el Eterno, una vez más. Pero el plan dependía de la confianza plena en Yahweh, cosa que el pueblo no desplegó, y quedaron en el desierto por 40 años más, hasta que una nueva generación surge, y esta generación entonces inicia la conquista de los terrenos prometidos. Liderados por Josué, el sucesor de Moisés, y siguiendo instrucciones ya dadas de echar de los territorios ocupados a todos los que estaban allí, esto es, que tendrían que pelear por la tierra, pero Jehová estaba con ellos, Yahweh estaba con ellos. Algunos creerán que hay injusticia en Jehová por quitar los territorios de estas gentes, pero hay dos cosas. Uno, que el terreno era ya de Jehová desde antes que ellos habitaran este terreno. Y dos, el pueblo no estaba listo, y el pecado del pueblo que tenía esos territorios no había llegado a las narices de Jehová. Los ocupantes de los terrenos, dos, eran profanos, ya que se dedicaban a otros dioses, y que la maldad entonces para ese tiempo se había multiplicado en gran manera. Por tanto, era el tiempo de ellos, los israelitas, tomar las tierras, y de los cananeos y todos los grupos de ser expatriados o quitados de ese lugar. Génesis capítulo 15, versículo 15. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Esa tierra le pertenecía y le pertenece a Jehová. Por eso es que vemos hoy que aún todavía hay una pelea entre los palestinos y los israelitas por los territorios, especialmente el territorio de Gaza, que le pertenece a Israel por herencia y por derecho. Dios te bendiga y Dios te guarde.